Bueno, nosotros para este trabajo usamos el expediente de la empresa Pehuenco, Sociedad Comandita por Acciones, que es una empresa que se dedicaba a los negocios inmobiliarios y es la misma la que se presenta en marzo del 2013 a pedir su propia quiebra. Esto se ve, o sea, se presentan dado a un estado de insolvencia permanente que tenía la misma que no podía hacer frente a sus deudas. Esto sucedió en marzo de 2013, en el cual el juez en su resolución, ¿sí?, declara la quiebra de la sociedad. En la declaración de la quiebra lo que hace es, bueno, además de todos los puntos formales que lleva el edicto informando la quiebra de la empresa, entre ellos se pide la inhibición general de los bienes de la empresa, tanto de la empresa como la de sus socios comanditados, que son a su vez sus dueños, ¿sí? Son los hermanos Vitulio, ¿sí? Tenemos a Nicolás, a Luno y a Domingo. Bueno, las provisiones para salir del país, o sea, con autorización. Y en este mismo escrito lo que se hace es determinar la fecha en la cual se va a designar el síndico. Una vez que se designa el síndico, en este caso tenemos a José Luis Fernández, el contador, eh, acepta su cargo y empieza a trabajar de manera inmediata sobre el caso. Eh, bueno, a él lo que le compete es la incautación de los bienes, ¿sí? Para poder cuidarlos, protegerlos para la masa acreedora que tiene la empresa. Eh, y una vez que tiene toda la recolección del activo y del pasivo de la empresa, va a llevar a cabo un informe general. Este informe general lo emitió y uno de los puntos que generó controversia fue la fecha que él declara como fecha en la cual la empresa entra en cesación de pagos, que dice que fue el 1 de octubre de 1980. Nosotros en el expediente no tuvimos el acceso a ver el por qué el síndico determinaba esto, lo cual también la empresa, la fallida, sale en contra y, bueno, observó este punto del informe general. Otro de los puntos en los cuales generó controversia fue la masa, el activo que tenía la empresa, dado que... Se escucha mi perra, ¿no? No, Bueno. Eh, Dado que el síndico estaba declarando como activo partidas de bienes de la empresa que no estaban al día de la fecha como propiedad de la empresa, dado que ya se habían vendido, se habían subdividido y vendido hace tiempo. Bueno, una vez que se hace este informe general, podemos ver acá el edicto que se hace informando para que se presenten los acreedores, a verificar sus créditos y demás. El síndico, una vez que, ya, acá, una vez que hace este informe general, también en su actuación anterior, antes de llegar a esto, va a llevar a cabo otras facultades que le compete, que se las da la ley, como por ejemplo lo es el cobro de créditos, que se los va a pasar a desarrollar mi compañera. bueno, dentro de las acciones a promover por el síndico, una de las más importantes y relevantes para el caso es el cobro de los créditos. En este sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 182 y también por las facultades que le confiere al síndico en el artículo 33, debe procurar el cobro de los créditos que le adeudan a la fallida para que luego ese dinero integre lo que es la masa con la que se va a satisfacer a los acreedores. En nuestro caso, no encontramos a lo largo de todo el proceso ningún derecho que tenga que ser reclamado, ni tampoco el síndico en su informe general, en la parte de composición del activo, enuncia la existencia de algún crédito, pero hicimos la suposición de que la fallida tenía un crédito por una venta de un inmueble a la Municipalidad de Bahía Blanca, donde ésta se compromete a abonar dicha venta en 6 cuotas de 200.000 pesos, pero luego de abonar la primera deja de pagar las siguientes, con lo que frente a esta situación el síndico podría haber iniciado un expediente en este mismo juzgado donde comience con una demanda por cobro sumario de suma de dinero.
Después, cuando el síndico reciba el cobro de algún crédito, de este en particular o de algún otro, tiene que depositarlo a la orden del juez dentro de los 3 días en una cuenta, judicial. Entonces, en este marco le debe presentar al juez, a la jueza, en este caso a la juez, le presenta un escrito solicitando la apertura de una cuenta judicial donde informa acerca del crédito que posiblemente se vaya a cobrar y que en función de eso necesita la apertura de una cuenta judicial. Igualmente, hay que tener en cuenta que además de la cuenta judicial, se puede solicitar también que los fondos sean depositados en cuentas que devengan intereses en bancos comerciales o de inversión. Por ejemplo, en nuestro caso encontramos un escrito que el síndico le presenta donde solicita que el dinero que se cobra por una subasta sea transferido a un plazo fijo. Entonces, luego de este escrito, la juez lo que hace es oficiar al Banco Provincia para que tome conocimiento y que detraiga de la cuenta judicial de los autos esta suma de dinero que solicitan y que con esa constituya un plazo fijo. Bueno, con respecto a la acción revocatoria para el caso analizado, surge como una herramienta clave para proteger el patrimonio de la fallida y los actos que se hubieran desviado en perjuicio de los acreedores. En el caso puntual, en el caso analizado, la sindicatura cuestiona una transferencia patrimonial que se realizó dentro del periodo de sospecha, es decir, dentro de los 2 años, 2 años previos, perdón, a la declaración de la quiebra, en la que se vendió un inmueble sin que se acreditara el ingreso ni el destino de los fondos. Esta situación activa una presunción legal prevista en la ley, permitiéndole al síndico impugnar dicho acto ante la sospecha de fraude. Además, el bien se encontraba ocupado por personas que no tenían título de propiedad. Esto fue constatado en el registro de la propiedad, y es un hecho que refuerza una sospechosa maniobra que va a ser destinada a sustraer el inmueble del alcance de la masa acreedora. Paralelamente a todo esto, surge un conflicto relacionado a la solicitud de venta de dicho inmueble, en donde se presentan dos oferentes particulares y formulan una propuesta formal de compra y la jueza lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Por una falta de legitimación. Dado este rechazo, se interpone un recurso de revocatoria contra dicha resolución, fundando su petición en el artículo 213 de la ley, que establece que la venta tiene que resultar útil para el concurso, que tiene que haber una aprobación previa por el juez con vista al síndico y que también tiene que haber un pliego formulando las condiciones que se les impongan. Alegaron también que si bien no son parte en el sentido técnico, su intervención es válida dentro del proceso, ya que no se trata de un acuerdo previo con el síndico, sino de una solicitud que reviste una vista previa y una posterior decisión judicial. El síndico inicialmente toma una postura neutral a todo esto, pero se termina adhiriendo a la viabilidad de la venta directa, en tanto que se cumplan ciertos requisitos, como que el bien sea tasado por un martillero, que, que haya una publicación de edictos que permita mejoras de oferta y que la parte interesada asuma todos los gastos. Y también destacó que respecto a la subasta se encontraba demorada por falta de fondos y por la venta directa, lo que podía resultar de utilidad para el concurso. No obstante todo esto, la jueza de todas maneras rechaza la solicitud por entender que no se cumplen los supuestos excepcionales exigidos por la norma.
Estos supuestos es que el bien no era de escaso valor, que no había fracasado otra forma de realización, que su naturaleza no justificaba apartarse del régimen general de la subasta. Conclusión de todo esto es que este caso nos permite observar cómo tanto la acción revocatoria como el régimen de venta directa se relacionan dentro del proceso con el objetivo de preservar tanto la integridad del patrimonio del fallido como también maximizar la satisfacción de los acreedores. Bueno, por el lado de responsabilidad de terceros, tenemos que el síndico solicita la extensión de la quiebra a los socios comanditados, ya que actuaban, además de ser socios, como administradores de la sociedad. Esta acción fue promovida además también por la falta de cooperación que tuvieron con el proceso, al negarse a dar sus datos procesales para proceder a la intimación, ya que al ser socios comanditados responden ilimitadamente con su patrimonio. Además, en este escrito, el síndico lo que hace es intimar a que presenten los datos que faltan para el proceso y intima a uno de los socios, ya que tenía un proceso de quiebra en otra jurisdicción, en Cava, a que se le embargue, se le trae un embargo en lo que es el saldo de la cuenta de la quiebra de la otra jurisdicción. El socio al cual procede con dicho embargo es Lino, y a todo esto se descubre, a medida que avanza el proceso de Pehuenco, de que uno de los socios, si no estoy errada, creo que era Nicolás, fallece, y se solicita de que nada, la extensión proceda a la sucesión del causante. Además de todo esto, se entiende de que los socios, al tener conocimiento de que Lino tenía una quiebra en Cava, siguieron trabajando como administradores en conjunto, por lo que dolosamente agravaron lo que es la situación patrimonial del fallido. Es por esto que se solicita la extensión de la quiebra. Bien, en cuanto al punto de liquidación y distribución, en este caso en particular, eh, bueno, sabemos que la realización de los bienes es una competencia que tiene el síndico. En este caso, José Luis Fernández es quien lleva a cabo todo el proceso liquidatorio de la empresa. La mayoría de los bienes que se encontraron y que forman parte del activo de la empresa son inmuebles, bienes inmuebles en el cual en el informe general se detalló con la partida, valores y demás. El proceso de liquidación va a ser de la manera que sea más conveniente según la naturaleza de los bienes. En este caso, al ser inmuebles la mayoría de ellos, se solicita la actuación de una martillera pública, Norma Carabeta, si mal no recuerdo el nombre, que es la que va a llevar a cabo todas las enajenaciones de los inmuebles. El medio por el cual se hace la venta de estos bienes es a través de la subasta pública. En este caso, bueno, sabemos que va a ganar, por decirlo de una manera, el mejor postor, es el que va a ser propietario del inmueble. Bueno, podemos ver acá, en este caso, la subasta pública de dos bienes. Tenemos, por un lado, el edicto judicial, donde se informa las subastas que se van a llevar a cabo, con el detalle y las características de los bienes, el precio de venta, el precio de reserva de cada uno de los bienes de la empresa quebrada. Una vez que se da y se anoticia esto para la venta, empieza el proceso de liquidación de los bienes. Eh, Actualmente la empresa se encuentra bajo esta liquidación, bajo esta etapa de liquidación, perdón, pero algunos de los primeros inmuebles que se fueron vendiendo, la empresa, la martillera, tiene que rendir cuentas de cuáles fueron las acciones que llevó a cabo, a quiénes se les vendieron determinados bienes, a qué precio, cuánto fue la seña, y acá tenemos el escrito donde la martillera da una rendición de cuentas, da una explicación de la subasta, el número de inmuebles que se vendió, cuánto fue lo recibido, el total de las ventas, cuáles fueron la cantidad de gastos que tuvieron, como por ejemplo la publicación de dictos, si necesitó colaboradores y demás. Esta rendición de cuentas va a ser
obviamente vigilada, por decirlo de una manera, por el síndico, que también va a ser una contestación del mismo. ¿Sí? En este caso, el síndico José Luis le aconseja al juez que se aprueben las subastas realizadas, que se apruebe la rendición de cuentas de la martillera. Bueno, y hasta acá con respecto a lo que sería la liquidación. Bueno, y con respecto a lo que es la distribución, como dijo mi compañera, es una causa que todavía está en liquidación. Por lo tanto, no vamos a tener, no vamos a contar con el proyecto de distribución que se incluye en el informe final que establece el artículo 218. Por lo tanto, a modo de suposición, elaboramos un informe final donde el síndico presenta una rendición de cuenta con las distintas operaciones llevadas a cabo, los gastos incurridos. Además, incluimos un apartado con respecto a la al resultado de la realización de los bienes, donde se detalla cada uno de los bienes subastados, cuáles fueron los ingresos que se obtuvieron de esas subastas y con respecto a lo que es el proyecto de distribución. El síndico detalla de dónde provienen los fondos disponibles con los que se va a hacer frente a los acreedores, que en este caso incluye lo que es el saldo de la cuenta judicial y los distintos plazos fijos que se fueron constituyendo, con sus respectivos capitales, intereses, plazo de vencimiento. Además, incluye también un posible esquema de distribución, donde en primer lugar se van a satisfacer lo que son los gastos de conservación y justicia, como establece el artículo 240, que va a incluir lo que son los honorarios del síndico por la labor del proceso, los honorarios del letrado, las tasas de justicia, los gastos de publicación edicto, entre otros. Después, con el remanente que queda de esa masa activa general neta, se va a utilizar para distribuir el 50% para satisfacer a los acreedores generales y el otro 50% para satisfacer a los acreedores quirografarios. Obviamente, como no tuvimos en cuenta lo que son los privilegios especiales, como para hacerlo más breve, y no utilizamos valores reales, nos va a quedar un remanente en el aire, pero es a modo de suposición. Después también otra de las cosas que incluimos en este informe final fue una estimación de los honorarios, recomendándole al juez que regule el 10% del activo realizado para satisfacer los honorarios del síndico y del letrado, y también le aconsejamos que el 90% sea para el síndico y el 10% sea para lo que es el letrado, en función de las tareas realizadas por cada uno. Bueno, y este proyecto, luego de que sea aprobado por el juez, es- o sea, este proyecto tiene que ser aprobado por el juez y una vez de que sea aprobado se van a librar las distintas órdenes para proceder al pago de los dividendos que le corresponde a cada uno de los acreedores. Bien, yo voy a desarrollar lo que es la clausura del procedimiento. Lo primero que quiero decir que la misma no implica la extinción del estado de quiebra, sino que es una especie de cierre temporal del procedimiento y que se puede reabrir si surgen nuevas circunstancias. La ley prevé dos formas principales de clausura, una que es la clausura por falta de activo, que se produce cuando no hay bienes suficientes para cubrir ni siquiera los gastos básicos del proceso. En este caso también se presume que puede haber fraude, por lo que el juez debe remitir la actuación a la justicia penal para que se investigue. Y otra forma principal de clausura va a ser la clausura por distribución final, que esta se da cuando se liquidan todos los bienes y se distribuyen entre los acreedores, aunque el dinero no alcance para pagarle a todos. Es decir, que ocurre cuando ya no hay más que repartir. En el caso bajo análisis, como bien explicaron mis compañeras, está en una etapa de liquidación. Por lo tanto, nosotros para poder exponer este punto supusimos que la empresa Pehuenco en su distribución pudo realizar todos sus bienes y distribuirlos, pero la masa líquida no alcanzó para pagar a todos los acreedores. Entonces, en ese momento, el síndico, que es el encargado justamente de administrar y liquidar los bienes,
le solicita al juez la clausura del procedimiento por distribución final. Sin embargo, por ejemplo, si al año y medio aparece un inmueble que era de propiedad de la empresa, pero que no estaba registrado en el proceso, o algún crédito a favor del fallido que no se conocía, el mismo se debe liquidar y volver a hacer la distribución, obviamente con la previa apertura del expediente. Esto se realiza más que nada para poder garantizar a los acreedores que puedan cobrar lo máximo posible. Una vez transcurridos los 2 años de la apertura, de la clausura, se debe declarar la conclusión definitiva del concurso. Y en cuanto a la conclusión de la quiebra, en este caso nos referimos a un cierre definitivo del proceso. Una vez que se dicta esta conclusión, no se puede volver a reabrir como si se puede hacer en la etapa de clausura. Hay diferentes formas, sí, formas importantes para dar una conclusión de quiebra, como puede ser la conclusión por pago total, la conclusión por carta de pago, la conclusión por avenamiento, entre otras. Nosotras, como bueno, ya expliqué anteriormente, está en la etapa de liquidación, supusimos que por el informe final que detallamos anteriormente, que explicó mi compañera Aldana, la conclusión de la quiebra de esta empresa se podría haber dado por un pago total. Y en el ejemplo existen remanentes que, según la ley, cuando existan estos remanentes, se deben utilizar para poder pagar los intereses suspendidos de los créditos, porque en materia de quiebra los créditos se suspenden, pero eso no quiere significar que se dejen de vengar, sino que hay una suspensión em, para poder disminuir la masa líquida en el momento de que empieza la quiebra. Entonces, con este remanente lo que se hace es pagarse esos intereses, y en el caso que es muy hipotético, siga sobrando remanente, se le devuelve al fallido. Bien, nos quedaría el punto de rehabilitación, que lo va a decir mi compañera Florencia ahora. Ahí está. Bueno, por el lado de lo que es la inhabilitación, sabemos que el fallido queda inhabilitado desde la fecha de la quiebra y se va a extender a lo que son los administradores de la misma que se encontraban en el órgano de administración al momento de que se decrete. Por el lado de lo que es la rehabilitación, nosotros encontramos un oficio diligenciado por el síndico a lo que son la Policía Federal y Migraciones para avisarles de que los socios comanditados no van a poder eh, salir libremente del país sin previa autorización del juez. Esto lo colocamos a modo de ejemplo, notificando que el síndico diligenció los oficios y después de ello presentó un escrito para notificar al juez de que había llevado a cabo esto. Estas inhabilitaciones van a cesar en el periodo de rehabilitación cuando, pasado un año, el fallido, en este caso los administradores, presenten la solicitud de el levantamiento de esta inhabilitación. Es por ello colocamos al final un escrito donde uno de los socios comanditados solicita el levantamiento del periodo de inhabilitación, dado que había pasado un año y le era pedido esto al juez, donde el juez tuvo sus facultades para decir y analizar todo y declarar la rehabilitación del fallido a los efectos legales correspondientes del mismo.